Con los Albiosciences quiere crear dinosaurios y además tienen en gestación embriones de mamut que dicen que estarán listos para el año que viene, 2026, y que podrán mostrar para el 2028. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Y para qué? A ello vamos. Colos Albiosciences es la empresa que dijo haber traído de vuelta a la especie de los lobos de las cavernas sobre abril de este año 2025. Tengo un vídeo en el canal sobre ello, de hecho es mi primer vídeo del canal, donde explico esto en detalle y además cuento otras cosas interesantes sobre la edición genética e incluso sobre la posibilidad de traer especies de diversos tipos a nuestros días. Recomiendo verlo, es mi primer vídeo y estoy un poco nerviosa y se me nota, pero tiene datos bastante interesantes, creo yo. Y bueno, ahí explico por qué consiguieron, o dicen que consiguieron traer de vuelta a los lobos de las cavernas ya en abril de este año. Pero entonces ya dijeron y aclararon que no pensaban traer dinosaurios porque lo veían imposible, dado que el genoma de los dinosaurios difícilmente se puede conservar tras tantos millones de años. Básicamente, en resumen, aunque en ese vídeo lo explico mucho más en detalle, lo que hicieron fue, para el caso de los lobos de las cavernas, basarse en el genoma que tienen los lobos grises hoy en día, que comparten parte de él con los lobos de las cavernas, y el resto del genoma que no comparten con el lobo actual, editarlo para que se pareciese al genoma que habían encontrado en unos restos fósiles, que podía conservar restos biológicos dentro de unos huesos y dientes no totalmente petrificados, fosilizados, ¿vale? Para que se entienda. De forma que estos lobos no eran parientes directos de los antiguos fósiles, estarían de hecho directamente más emparentados con los lobos grises actuales de los cuales tomaron la muestra, pero hicieron una edición genética para que de los genes que habían observado en esos fósiles, los restantes que no compartían con el lobo gris se pareciesen a los de antaño, y así pues crear un lobo que se pareciese genéticamente muchísimo al lobo de las cavernas y tuviese genes auténticos también de este, aunque no totalmente. Por lo tanto, no lo desextinguieron, pero sí hicieron lo más posible hoy en día en lo que se refiere a recrear una especie antigua. Aquí quiero recalcar una cosa que parece como obvia, pero es que realmente no se dice prácticamente, y menos cuando se habla sobre las noticias sensacionalistas con respecto al tema de los lobos de las cavernas. Y es que la Neociondirus, el lobo de las cavernas o lobo terrible, no era un lobo, es un cánido, como los lobos, los perros, pero su género es único. Su género es Aenoción. Se llama lobo terrible o lobo de las cavernas por su similitud física, pero realmente no eran lobos. Aún así, comparten más del 99% de los genes con el lobo gris, lo cual es una barbaridad. Pero es que en términos genéticos, eso no lo convierte en una especie extremadamente cercana, como para lograr que con estos medios se convierta en esa especie. Como digo, tendrían que manipular todos los genes para convertirlo en esa especie, porque al final el código pues guarda toda la información al respecto, concreta y precisa para hacer que ese animal sea lo que en origen fue. Pero como no lo tienen, no pueden crear ese género, por lo que los lobos que han nacido en sus manos siguen siendo lobos cuando los Aenociondirus no lo eran. Eso también es muy controversial y yo creo que es muy importante que lo aclarasen en las noticias. Los lobos se llaman Rómulo y Remo y están ahora mismo en unas instalaciones secretas, supuestamente, para que nadie los moleste y tal. Y bueno, en las fotos y vídeos se les ve corriendo en libertad y estando muy contentos. Esperemos que les estén cuidando muy bien, efectivamente. ¿Qué pasa con los dinosaurios? En su momento les preguntaron si creían posible traer de vuelta a los dinosaurios. Pero claro, teniendo en cuenta el método que están utilizando ellos, necesitarían un código genético básico de una especie moderna y sobre todo ser capaces de ver el código genético de la especie antigua, en este caso del dinosaurio primitivo. ¿Para qué? Porque aunque no lo vayan a clonar, lo pueden recrear. Esto es porque efectivamente es un código genético, se llama código por algo. Y como cualquier código, si es recreado va a manifestar las características que van unidas a ese código. Por ejemplo, en los lenguajes de programación, cuando tú pones un código, si lo copias, ese código recreado va a hacer que las características del programa o de la página web o lo que sea sean las mismas, replicadas. Eso pasa con el código genético, con el ADN. Por eso se llama código. El ADN es una cadena helicoidal de ácido desoxirribonucleico, donde los elementos que la componen y su disposición concreta, su orden concreto, determinan las características que van a manifestarse en ese ser. Por tanto, si se copian simplemente cogiendo los elementos físico-químicos y recreándolos con el mismo orden en el código genético, se está replicando ese código y por tanto esas características van a manifestarse de igual forma en ese ser. Por tanto, los resultados son los mismos. No obstante, no llegan a serlo del todo simplemente porque no cuentan con el código genético completo. Eso es lo que hace que difiera de la especie original. Fue el caso de los lobos de las cavernas. Ellos no pudieron ver, como explico en el anterior vídeo al respecto,
todo el código genético tenía en la base de los lobos grises actuales, esa base genética, ese trozo del ADN que comparten con el lobo de las cavernas, y luego pudieron copiar parte restante de los fósiles que vieron del gen que había quedado en los tejidos más blandos de esos fósiles. Pero como no pudieron ver todo el genoma completo porque se había deteriorado mucho, pues no lo copiaron exactamente igual. Si no, hubiera sido una recreación exacta, de hecho. Esa es la importancia o el mérito de lo que están haciendo. El problema es no poder ver el código genético completo. De esta misma forma te puedes imaginar que es como están intentando crear al mamut lanudo, porque mamuts hubo de muchos tipos. Para el caso del mamut están utilizando la base de los elefantes asiáticos, que aunque no son los más grandes, porque los más grandes son los africanos hoy en día, a pesar de ello parece ser que tienen el código genético más próximo a los mamuts lanudos. Entonces están usando esa base y quieren recrear el resto del genoma. En este caso es bastante factible porque hay bastantes fósiles de mamuts, fósiles en el sentido no mineralizado de la palabra, porque no todos los fósiles son restos mineralizados, de hecho. La exactitud de poder determinarlos así o no es otro tema, pero paleontológicamente hablando se puede considerar fósil también algo que no es mineralizado. Al final fósil se refiere a un resto que es excavado. Mientras sea encontrado no tiene por qué ser mineralizado, aunque todos tenemos el concepto, sobre todo los más afines a este tipo de ciencia, que el fósil ha de ser mineralizado, han de ser restos mineralizados con el tiempo, pero no, hay otros tipos de fósiles que no tienen que ver con eso, y en este caso los restos congelados también se consideran fósiles. Se han encontrado muchos mamuts, decenas de mamuts congelados que conservan bastante bien sus tejidos y de ellos han podido extraer el genoma, y de hecho mejor conservado de lo que sería en un fósil parcialmente mineralizado, como sería el caso de los Aenociondirus. Yo leí hace tiempo, de hecho siendo niña, siendo muy pequeña, que había casos de gente de los Inuit o de gente que vive en el Polo Norte que se habían encontrado mamuts congelados y que, sin saber lo que eran o sin importarles, los habían dado de comer a sus perros de trineo. Y que se descomponía muy rápido, que se los daban de comer a ellos y que les daba una especial fuerza y vitalidad a la hora de tirar el trineo. Yo no sé si eso es cierto, no lo pude contrastar en su momento, evidentemente, pero es peculiar. De ser así sería muy peculiar, a saber. Bueno, he estado mirando un poquito al respecto, así en plan rápido, porque me ha dado curiosidad. Y resulta que hay muchas historias sobre supuestas consumiciones de carne por parte de perros e incluso humanos, pero mirando por encima, lo que he sacado en claro es que, al parecer, en los siglos XVIII y XIX hubo exploradores en Siberia que dijeron que los indígenas de la región, que son los Evenki, a veces alimentaban a sus perros con carne de mamut, o sea, recordaba bien lo que leí, pero que ellos mismos no la solían consumir, solo se lo daban a los perros, bueno, solo faltaba. Sobre que se pudra más rápido, no sé hasta qué punto es verdad, pero sí que hay un paleontólogo que explicó que la carne de mamut congelada por muchos años se nota que se está descomponiendo. O sea, es que las colas congeladas ralentizan la descomposición, no la paralizan del todo. Entonces, claro, cuando ya llevan miles de años, aparte que esos mamuts llevaban más miles de años que los últimos extintos, pues 10.000, 38.000, en plan así. Y como que el olor ya empezaba a ser desagradable, de hecho bastante desagradable, y los perros pues lo comían, pero los humanos como que no querían. Y es que encima también, al parecer, la grasa se convierte en una sustancia llamada adipocere, a pesar del hielo y de la congelación, y que es muy desagradable. Así que se supone que las condiciones de congelación inhiben algunos microbios por todo ese tiempo, eso sí, pero no aíslan completamente la carne de la descomposición. Y entonces, bueno, pero parece ser que sí, que los Evenki daban a los perros esa carne de vez en cuando, pues igual cuando se encontraban en el hielo y veían que había una posibilidad de alimentarlos de otra manera en esas condiciones tan duras, viendo algún mamut por ahí, venga, que se lo coman estos, no estamos para tonterías aquí en mitad del hielo. Por no darles la carne de los humanos o la comida de ellos, pues les alimentaban con lo que encontraban, pues si era un mamut. Y que en algunas ocasiones pasó, pues qué cosas, no sé, flipas. Pero bueno, si han llegado a salir microorganismos directamente vivos de la congelación tras miles de años, pues ya cualquier cosa. Sí, se podriría un poco, pero más lento, y bueno, los perros lo toleran mejor. Yo qué sé, parece ser que sí es verdad. Aunque he encontrado más historias al respecto de eso, quizá en el vídeo que voy a hacer de los mamuts concretamente comente bastantes más de estas cosas, porque están siendo muy interesantes y me he quedado con ganas de buscar más. De hecho, los mamuts no se extinguieron hace tanto tiempo. Todavía existían durante la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta dinastía egipcia y aparentemente hasta la 10ª dinastía egipcia. Se supone que el último se extinguió hace 4.000 años. Es un poco controversial porque eso parte de unos restos de mamuts congelados que se hallaron en Siberia y que al parecer datan de esa fecha. Pero aunque hay algunos científicos que intentan refutar a estos otros diciendo que se trata de una mala datación,
realmente no se ha podido demostrar que lo sea. Así que en principio, en todo caso tendrían solo unos pocos miles más, unos 5.000, 7.000, aún habrían vivido durante las primeras dinastías egipcias. Pero se supone que efectivamente el último encontrado data de unos 4.000 años, en una zona concreta de Siberia y además siendo también mamut lanudo. Y no es el primero que se ha encontrado allí. Se ve que en esa zona concreta los mamuts lanudos persistieron por más tiempo, por las condiciones climatológicas. No es nada raro el caso de animales que aparentemente se han extinto del planeta, pero aparecen en un sitio muy concreto donde han podido prevalecer como un grupo más pequeño. Se ha dado muchísimo. Y se ve que fue el caso de los mamuts hasta hace bien poco. Este lugar de Siberia es concretamente la isla Wrangel, que hace como 10.000 años aisló a una gran población de mamuts por la subida del nivel del mar y lo separó del continente de Siberia, aislando un montón de mamuts que prevalecieron allí por mucho más tiempo y de hecho su población aumentó antes de extinguirse repentinamente. Hace unos 4.000 años. No se sabe muy bien por qué, aunque se cree que el humano tuvo bastante que ver, como normalmente, sobre todo con las especies que han convivido con él hasta hace bien poco. El problema es que al ser una isla, pues es mucho más fácil que una circunstancia acabe con toda la especie. Pero bueno, pasó también con los moa y las águilas de Ang y con otras tantas especies insulares. Resulta que antes de ellos y de este descubrimiento en esta isla siberiana, se creía que los mamuts se extinguieron hace unos 5.600 años, que tampoco es mucho antes que estos 1.600 años antes. Además de que hay registros de mamuts en otras áreas del mundo que indican que sobrevivieron también hasta hace más o menos esa fecha, como en esta isla siberiana. Concretamente, hace un tiempo se pensaba que los últimos se habían extinto en la isla St. Paul, en Alaska, hace 5.600 años. Hace nada, vamos. Y fue un misterio su desaparición, igual que lo sigue siendo en esa isla siberiana, aunque parece ser que en el caso de la isla de St. Paul, en Alaska, la causa fue el aumento del nivel del mar y cómo influyó en las aguas de los lagos interiores y las elevó, las hizo saladas, y los mismos mamuts con su actividad pues erosionaron la tierra y aceleraron la sedimentación que ya estaba acelerada por el proceso anterior. Repercutió en la calidad del agua y pues no pudieron beber en condiciones. Eso es lo que se supone. Realmente no queda del todo demostrado, pero por lo menos ya hay una teoría posible al respecto, a diferencia del caso de Siberia. Y es que esto del cambio climático lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Mucho más del que se dice, y los hielos se llevan derritiendo desde la última glaciación, porque de hecho todavía no hemos salido de ella. Esto es algo que se comenta muy poco, pero el estado neutro de la Tierra, el normal, es sin hielos en los polos. Cuando hay hielos es porque se está entrando o saliendo de una glaciación o directamente en ella. Y la razón de que tengamos todavía polos con hielo es porque son los vestigios de la última glaciación que no ha acabado. Entonces, el proceso del deshielo es algo que realmente lleva pasando de forma natural, como ha pasado en otras glaciaciones posteriormente. Pero se comenta muy poco porque no interesa. Eso no quiere decir que la actividad humana no deba de controlarse, pero este cambio climático es algo que pasa sí o sí, estemos nosotros o no. Así que lo que les pasó a los mamuts en la isla de St. Paul hace 5.600 años, por los deshielos, pues obviamente no eran por la actividad humana actual, sino por el deshielo natural de la finalización de la última glaciación. Y es que claro, aquí se descartan los humanos porque se supone que en aquella zona no tenían depredadores en general, ni siquiera humanos cazadores. Así que bueno, en este caso se puede no culpabilizar a los humanos, se supone, ni por la caza ni por el cambio climático tampoco, porque hace 5.600 años ya me dirás. Peculiar. La gente tiene el concepto cuando piensa en mamuts de elefantes lanudos de la era del hielo, que también piensan que hubo una era del hielo cuando ha habido varias eras del hielo, pero eso es otro tema también. Hay demasiado que comentar, porque es que esto es muy interesante y hay muchísimas cosas que no son populares y mucho más que tenemos que descubrir. Pero vamos, realmente hubo muchos tipos de mamut y por supuesto no todos eran lanudos. Esos surgieron para adaptarse a las condiciones climatológicas de una de las edades del hielo, aunque no ha terminado, eso es otro tema. Y de hecho, al parecer, la leyenda de la Atlántida, que cada vez se está haciendo más real, tengo que hacer un vídeo al respecto, pero bueno, en la descripción sobre cosas que había en la Atlántida, una de ellas son unos elefantes inmensos que corresponden perfectamente a la descripción de mamuts. Así que si es cierta esa leyenda, ya explicaré por qué en otro vídeo parece ser que es mucho más cierto que leyenda, también tenían mamuts en su momento. Dicen que ya están en proceso de gestación de esos embriones de mamut, que los tendrán para el año que viene, 2026, y que para el 2028 podrán mostrar los mamut, tal cual. Ya veremos. En todo caso, eso suena mucho más factible. Es verdad que hace muchos años que se está intentando, muchas décadas, traer mamuts de vuelta y no se ha logrado. Pero es verdad también que esta empresa está haciendo avances que otros no están logrando y que sus progresos en edición genética no tienen igual de momento, que se sepa por lo menos oficialmente. A saber extraoficialmente lo que ha pasado o está pasando, pero vamos.
A ver, sin desmerecer de otros experimentos oficiales que también están muy bien y que algunos incluso van por esa línea, como por ejemplo el del profesor Milinkovic en la Universidad de Ginebra, que de hecho tiene también que ver con los antepasados de los pájaros, que es conseguir el nacimiento de protoplumas en pájaros, o sea, conseguir que los pájaros gestasen plumas antiguas, lo que tenían los dinosaurios antiguos, protoplumas, pero en la actualidad, eso sí, solo lo consiguieron en estado embrionario, modificando un gen llamado Sonic Hedgehog. En serio, así de frikis son los científicos y me parece maravilloso. Pues modificando ese gen lograron que los pollos desarrollaran estas protoplumas en estado embrionario, aunque luego ya se les cayeron y desarrollaron las plumas normales. O sea, solo fue temporal, pero lo lograron. Y el hecho de que lograsen esto tiene mucho que ver con cómo quieren conseguir gestar dinosaurios. Pero antes de ello, quiero explicar el tema de los mamuts. ¿Qué avances han hecho con el tema de los mamuts que hayan mostrado hasta ahora? Pues que hayan mostrado muy pocos. O sea, han hecho ya unas pruebas en unos ratones que también presentaron sobre abril, si no recuerdo mal, donde mezclan sus genes con modificaciones genéticas propias de los mamuts que han visto en esos restos congelados de mamut, haciendo que les crezca pelo de color pardo y bueno, ahí se queda la cosa. ¿Por qué? Porque bueno, si tú escuchas esa noticia y luego ves a los ratones, piensas que les ha crecido un montón de pelo porque tienen esos genes, creo que 7 genes modificados. 3 de ellos eran una recreación del código de los mamut, pero no es por ello que desarrollan ese pelo tan largo. Para el pelo concretamente modificaron un gen de los mismos ratones para que creciese más y de hecho ya se había hecho anteriormente. Así que realmente esa apariencia es un poco forzada, pero sí que de los 7 genes que modificaron, 3 de ellos eran una copia de unos genes concretos de los mamut. Lo que les faltaría sería mostrar si realmente esos ratones tienen más resistencia al frío o tienen otro tipo de factores que tienen los mamut. Al parecer el color del pelaje sí tiene que ver con eso, con los genes de los mamuts, quiero decir, pero no la longitud. Así que bueno, hay un poco de trampa en ello, pero la empresa de Colossal Biosciences defiende que con los recursos que se tienen eso es lo mejor que se puede hacer de momento y que al final son recreaciones de lo que quieren conseguir, que además sí implican genes verdaderos también en la mezcla. Así que bueno, hacen lo que pueden, ponen genes de verdad, características reales del código genético y lo que no tienen lo imitan, modificando el código genético para que se parezca, lo cual hace que realmente haya animales muy parecidos con un parentesco real al respecto, que es mucho más de lo que se podía conseguir antes, que era nada, y de lo que se aspiraba a futuro que se pudiera conseguir. Así que las cosas como son. Vale, ¿por qué dicen que pueden recrear dinosaurios? De hecho, en abril ellos mismos dijeron que no podían, que el genoma de los dinosaurios no se puede conservar, vamos a matizar, de los dinosaurios primitivos, porque los dinosaurios siguen existiendo. De hecho, tengo 2 vídeos en el canal. Uno de ellos es un extracto del anterior que explica por qué las aves son dinosaurios y reptiles, que viene de un vídeo original que explica qué son los dinosaurios concretamente a un nivel científico puro y duro, y otras características y datos científicos súper importantes y súper interesantes de los dinosaurios en sí mismos y de animales prehistóricos variados, de nuestros propios antepasados más primitivos, etc. Recomiendo muchísimo verlo. Estoy súper orgullosa de ese vídeo. Además disfruté un montón haciéndolo. Bueno, pues con los datos que doy en ese vídeo se puede ver la versión corta que simplemente explica por qué las aves son dinosaurios, aunque bueno, recomiendo ver la larga también porque es que tiene cosas muy interesantes y además la versión larga del vídeo da un contexto mucho más amplio para que se entienda perfectamente todo lo que se explica en la parte de por qué las aves son dinosaurios. Se dan muchos datos para que luego se entienda todo. Entonces recomiendo ver ese. Debido a eso, precisamente, debido a que las aves son dinosaurios, es que se puede traer dinosaurios de vuelta, entre comillas, se puede, tal como lo hace la empresa Colossal Biosciences, ¿vale? O sea, está limitado. No es exactamente eso. ¿Y por qué? Vale, se puede pensar, si conoces por qué las aves son dinosaurios y teniendo en cuenta todo lo que he explicado al respecto, dices, vale, pues las aves tienen una parte del código genético de los dinosaurios primitivos, dado que ellas también son dinosaurios, no solo descendientes, también dinosaurios, y pues se puede utilizar esa base para ello, sí. Pero el problema aquí está en que se necesita el resto del código genético del dinosaurio primitivo. Y eso es muchísimo más difícil de conseguir porque se extinguieron hace millones de años, supuestamente. Luego están las noticias como los científicos que lograron encontrar un cuerno de Triceratops que tenía tejido blando.
lo cual fue una revolución. No querían publicarles en revistas científicas, tardaron 5 años y medio, creo, en publicarles en algún sitio porque nadie quería mojarse a lanzar algo tan controvertido, a pesar de que era cierto y estaba científicamente estudiado. Ellos eran científicos serios y tenían todos sus estudios al respecto y su demostración, y a pesar de ello no querían publicarles por la controversia que eso suponía, que hubiese salido un fósil de un dinosaurio de los primitivos del Mesozoico, un Triceratops, que tuviese todavía restos orgánicos. Era tan polémico porque implicaba que igual el Triceratops ese concretamente no se había extinto hace millones de años, sino hace miles, con todo lo que ello implica. Por tanto, tardaron mucho en sacarse esa noticia, y lo gracioso de todo esto es que esa noticia existía en español y ya no existe en español, o es mucho más difícil de encontrar en las páginas, las pocas páginas que lo llegaron a publicar, pero en inglés sigue existiendo. Y es gracioso porque si tú buscas con la IA de Google, la IA de Google en castellano te dice una cosa y la en inglés te dice otra. Así estamos. Pero eso fue verdad. Y no es la primera vez, además, no fue esa la primera vez que se encontró restos de dinosaurio con materia orgánica en su interior. Fósiles no del todo mineralizados, lo cual es muy controvertido. Y es que eso me da para otro vídeo porque hay mucho que decir al respecto también. Pero bueno, no me quiero enrollar aquí con esto. Es que me puedo liar aquí hablando de tema tras tema tras tema y no voy al grano. Pero independientemente de estas noticias sobre los dinosaurios cuyos fósiles contenían materia orgánica, de hecho son ornitisquios, algún saurisquio, recordemos que las aves son saurisquias, ¿vale? Saurisquias con convergencia evolutiva ornitisquia. Todo eso lo explico en los anteriores vídeos que he mencionado, sobre todo en el primero, en el original, que es más extenso. ¿Qué pasa con el código genético? Bueno, ellos dijeron en su momento, en abril, que no se planteaban crear dinosaurios por esa razón. No por la que se puede liar tipo Jurassic Park o Jurassic World, no, por esa razón. Me encanta. Vale, que no podían porque necesitaban un código un poco más completo, al menos mínimamente completo, aunque no esté del todo, por lo menos esté un poco más completo, porque básicamente no tenían nada en cuanto a código genético de dinosaurios, solo lo que compartirían las aves modernas con ellos, los dinosaurios de ahora. Aquí tengo que especificar que la técnica que utilizan en Jurassic Park, tanto en películas como en la novela, de extraer sangre de mosquitos atrapados en ámbar es completamente inviable. Para empezar, incluso si fuese posible que la sangre de un mosquito que ha picado concretamente a un dinosaurio quedase atrapado en ámbar, que esa sangre se conservase con el ADN intacto, o en la película se supone que no estaba intacto, con el ADN bastante completo o por lo menos legible hasta cierto punto, es demasiado improbable. Aún más difícil todavía que el hecho de que se conservase bien el mosquito, el ADN del mosquito en su interior. Y eso también es muy inviable porque el ámbar al final tiene unas porosidades que hacen que el ADN se vaya degradando. O sea, parece que está muy protegidito el animal dentro del ámbar, pero no, realmente sí se degrada el ADN y es una de las primeras cosas que se degrada. Así que es inviable, y más aún si encima es la sangre que está dentro, que puedes pensar, es que al estar dentro del mosquito pues se protege más. No funciona así. El mosquito se supone que estaba digiriendo esa sangre, ¿vale? O sea, bueno, es otro tema también ese, tampoco me voy a meter ahora mismo a explicarlo con toda su extensión, pero vamos, que lo del ámbar es completamente inviable. Y lo comento porque de hecho se encontró la cola de un dinosaurio con sus plumitas y todo en ámbar. Una noticia que también salió hace unos pocos años, de la que también pues, se ha hablado muy poco, como tantas noticias importantes, relevantes o por lo menos extremadamente curiosas, extremadamente interesantes, pues bueno, que ahí se quedan. Y sí, se encontró la cola de un dinosaurio pequeñito en ámbar con sus plumas y todo. Y puedes pensar, pues de ahí se puede extraer el ADN, porque además es verdad que no solamente los saurisquios desarrollaron plumas, también hubo una especie de protoplumas en los ornitisquios que se sepa, pero por la morfología de su cola y el tipo de plumas, parece ser que era un saurisquio, por tanto, pudiera ser mucho más cercanamente emparentado con las aves, probablemente incluso uno de sus antepasados, o una especie filogenéticamente directamente emparentada con sus antepasados. No obstante, no, porque al estar en ámbar se degradó demasiado el ADN y no sirve. O sea que ni siquiera conservando directamente al dinosaurio sus restos en ámbar es factible. Imaginaos. Yo también cuando salió la noticia pensé, sí, por fin, pues no. No. ¿Cómo planean crear dinosaurios entonces? ¿Y por qué ahora dicen que sí es factible? Bueno, todo esto surgió porque el director de la nueva película de Jurassic World Rebirth, Gareth Edwards, con motivo de la película precisamente visitó los laboratorios de Colossal Biosciences y se entrevistó con el CEO y cofundador de la empresa Colossal Biosciences, Ben Lamb. Y
A diferencia de lo que habían dicho sobre abril cuando les preguntaron sobre la posibilidad de traer dinosaurios antiguos de vuelta, donde dijeron que no, que era imposible por la razón que he comentado, porque no existe un código genético en el cual se puedan basar, que por cierto la técnica que utilizan para esto es el CRISPR, que utiliza una enzima llamada Cas9, también llamada popularmente tijeras moleculares, para editar el código genético. Es lo que están usando para todo esto. Bueno, pues en su momento ya dijeron que no, porque no podían leer código genético de ningún dinosaurio antiguo por la dificultad de conservación. Ahora dicen que sí, ¿por qué? Bueno, sí. Efectivamente quieren usar como base los dinosaurios modernos, pero por lo menos son mucho más precisos a la hora de explicar cómo quieren hacerlo, sin entrar en tanto sensacionalismo como con el lobo de las cavernas. Esta vez Ben Lamb, el CEO y cofundador de la empresa, sí que ha comentado que la idea sería no traer dinosaurios concretamente tal cual eran antaño. O sea, nada de traer de vuelta a los lobos de las cavernas ni de traer de vuelta a los dinosaurios. No, no, no. No serían dinosaurios tal cual antaños. Sí serían dinosaurios, no obstante, ya les explico por qué, porque esto es muy importante, pero no serían dinosaurios antiguos. En este caso, no habría una copia de los genes de los dinosaurios antiguos también. Solo existiría la base de los dinosaurios actuales. El resto lo modificarían para que se pareciesen a ellos. Como han hecho con los ratones con genes de mamut, pero cuyo pelo largo no era por los genes de mamut, sino por manipulación genética de los propios ratones, del propio pelo de los ratones, pues bueno, algo parecido. ¿Por qué sí serían dinosaurios, no obstante? Porque al final parten del código genético básico de las aves que son dinosaurios. Por tanto, ellos también serían dinosaurios. Sí o sí, tan fácil como eso. Sí serían dinosaurios. Está mal dicho decir que como no serían realmente los dinosaurios de antaño, no serían dinosaurios. Sí, sí serían dinosaurios. No solamente tendrían parte del genoma de los dinosaurios antiguos, sino que tendrían el genoma básico de los dinosaurios modernos. Y lo que harían sería básicamente pues modificar su apariencia física. Quizá podría haber una forma de revertir, y esto lo digo yo porque además no me parece descabellado y no sé si lo he leído en algún lado, quizá podría haber una forma de revertir el ADN si se encontrase una manera de encontrar los vestigios genéticos de antaño guardados en el ADN moderno. De hecho, parte de ello es motivo por el cual algunos seres tenemos en periodo de gestación características de nuestros antepasados que luego perdemos, incluyendo los humanos. Eso es muy interesante. O sea, que algo se debe conservar y sería lógico que de toda la información que hay, aunque haya una evolución, se conserve todavía parte de la información de antaño que ha llevado a lo moderno. Entonces, ¿sería posible una desevolución? Una desevolución a partir del genoma. Quien haya entendido esta referencia, le adoro. Sería muy interesante y puede que sea posible, pero bueno, eso ya son conjeturas mías. Y quién sabe, como alguien encuentre eso ya, es que entonces sí vamos a tener animales como los de antaño. Así sí que habría una desextinción. Lo que pasa es que en esa película se modificaban los genes del mismo individuo y pasaba a ser un ser primitivo el mismo individuo. Era una cosa... Pero de ser eso posible, y no parece descabellado, como digo, sí que podríamos llegar a tener antepasados, no sé si directos o indirectos, porque ahí ya entramos en otro debate. Habría que estudiarlo y según cómo fuese, pero sí, serían directamente esas especies. Bueno, la cosa es que Colossal Biosciences ahora dice que sí, que puede hacer eso si utiliza los genes de los dinosaurios actuales, o sea, de las aves, y los modifica para que su apariencia sea pues como la de antaño. Básicamente que desaparezca el piquito, que tengan un hocico con dientes, reaparezcan las garras en sus alas y otro tipo de cosas. Ya quisieran modificar para que parezcan dinosaurios concretos del pasado, pues igual les pondrían, no sé, que si 4 alas, bueno, o patas delanteras y traseras haciendo la función de alas. Es uno de los antiguos dinosaurios que se consideraba que ya era la primera ave, aunque bueno, eso antaño tenía más sentido porque se diferenciaba dinosaurio primitivo de ave actual y hoy en día pues eso está mucho más difuminado el concepto, ¿no? El Archaeopteryx fue el primero, fueron lo que después de muchísimo debate de años e investigaciones se empezaron a considerar las primeras aves que se habían separado del concepto de dinosaurios antiguos. Hoy en día ya, pues bueno, los primeros pájaros, por decirlo de alguna forma. Aunque siguen pareciendo completamente dinosaurios primitivos. Iba a decir que siguen pareciendo dinosaurios, pero es que lo son. Siguen pareciendo completamente dinosaurios primitivos. Es difícil distinguirlos, la verdad. Pues es que al final las aves siguen siendo dinosaurios por algo, ¿no? Me parecen muy curiosas las similitudes entre la empresa de John Hammond y de Colossal Biosciences en su proceder. Porque en Jurassic Park, en la película y en los libros, me parece que también
Es que leí el libro solamente una vez cuando era muy pequeña, mucho. Lo que hacen es coger el ADN íntegro de los dinosaurios y como no tienen el código genético completo, lo intentan completar con ADN de rana, o sea, de un anfibio, que la verdad es algo muy distinto. Pero la empresa Colossal Biosciences tiene en común que también usa de base una parte importante de código genético dinosauriano, que es el de las aves, y en este caso lo quiere modificar para que se parezca a los dinosaurios primitivos. Entonces es peculiar porque ambos usan el código genético original de los dinosaurios en parte, solo que la otra parte, en el caso de Jurassic Park, la mezcla con otra especie que de hecho no es ni reptiliana, es anfibia. En cambio ellos no mezclan con el código genético de otra especie, pero sí tienen que modificarlo. Entonces es curioso porque tienen de base el código genético hasta cierto punto de los dinosaurios que luego tienen que completar. No obstante, ¿cuál sería más cercano a los dinosaurios? Porque se supone que la empresa de John Hammond son parientes directos de los dinosaurios. Entonces parece que el caso de Jurassic Park es más una desextinción que lo que sería en Colossal Biosciences. Pero la realidad de todo esto es que en Jurassic Park modifican el ADN con ADN de anfibio que no tiene nada que ver, no es ni siquiera reptil, y esto me hace gracia. En cambio, la meta de Colossal Biosciences es no tocar el ADN dinosauriano más que para modificarlo físicamente, lo cual quizá haría que esa apariencia física como la de antaño fuese más original incluso sin saberlo, igual el código genético está por ahí, porque igual para modificar esos genes directamente de las aves, al usar los mismos genes acabarían haciendo algo parecido a como eran realmente antaño debido a esos genes, o sea que igual acabaría no siendo tan artificial, tan solamente aparente como podría parecer, quién sabe. En cambio, en el caso de Jurassic Park, realmente mezclan con un ADN de otro ser que ni siquiera es reptiliano, lo cual haría que sean menos dinosaurios, ¿no? Porque si al final Colossal Biosciences coge ADN puramente dinosauriano, como es el de las aves, y no mezcla con otras especies, son más dinosaurios que lo que sería lo de Jurassic Park. Curioso, me hace gracia ese concepto de que para que un dinosaurio clonado cuyo ADN no esté completo, se pueda completar de una forma más parecida a lo que hubiese sido la realidad, haya que mezclarlo con ADN de reptil o de anfibio. Esas son teorías que salían antaño. Claramente entonces no se sabía que las aves en sí mismas no solamente están directamente emparentadas con los dinosaurios, y son dinosaurios, de hecho, sino que además son reptiles. Con eso se solucionaba todo. En la misma película de Jurassic Park, la primera, no recuerdo si en la novela, pero en la película ya hablaban del concepto de que las aves pudieran ser descendientes de los dinosaurios y se mencionó como una cosa moderna que causaba polémica y que no se sabía si era cierto o no, que podía parecer que sí, aunque todo apuntaba que, bueno, había algún indicio y fijaos ahora. Ahora directamente no solamente está súper confirmado, es evidente y mucho les ha costado admitirlo, sino que encima ya se consideran oficialmente dinosaurios. Vamos, lo que ha cambiado desde entonces el panorama. Ya con eso, muchas teorías de antaño de cómo crear dinosaurios a partir de genoma incompleto, pues no hubiesen sido un problema para la ciencia ficción en absoluto. Intenta no serlo para la realidad, pues imaginaos para la ciencia ficción. Bueno, ¿cuál es el cometido de Colossal Biosciences con todo esto? ¿Por qué está haciendo esto? Lo que dijo el CEO de la empresa es que con todo lo que están aprendiendo sobre edición genética y biología en general, haciendo esto, pudieran ayudar para la experimentación de mejoras en la salud de los humanos, además de traer más especies de vuelta y tener un registro de lo que serían todas las especies, el ADN, el código de todas las especies, para que quede protegido para extinciones futuras. Además están convencidos de que en el genoma antiguo de animales ya extintos se encuentra la respuesta a muchas cosas que pudieran mejorar la vida de los humanos en sí misma, incluso como especie, en cuanto a salud y a biología. Así que bueno, en resumen lo que quieren es aprender más y que de esta forma además causan un impacto cultural que hace que igual pues, puedan tener más posibilidades de financiar sus proyectos, pues desextinguiendo las especies, causan este impacto. Y puede que tengan más financiación y puedan conseguirlo mejor y se hacen como un nombre. Eso es lo que buscan y supuestamente la razón por la que están haciendo todo esto. La verdad es que es peculiar y está dando mucho que hablar porque muchos han hablado de desextinguir especies, pero ninguno ha llegado, que se sepa oficialmente, por supuesto, a lo que ha llegado esta empresa. Y bueno, por lo menos cada vez están siendo más transparentes en el sentido de las técnicas, de lo que realmente están logrando, en lugar de decir vamos a traer de vuelta a los lobos de las cavernas. Pues bueno, ya explican un poco mejor qué es lo que están haciendo, con sus matices, pero es peculiar y meritorio. Y ya veremos a qué llega todo esto. Eso sí, sobre la posibilidad de que se monte un Jurassic Park con todo su problema, no comentan mucho, pero no parecen muy preocupados. Imagino que porque al tener un control genético tan fuerte sobre todos los cambios en un dinosaurio modificado,
ya podrían valorar qué tipo de especie sería, a cuál se parecería, qué modificar para que no sea tan peligroso, igual también traer especies más pequeñas, etc. Me hace gracia porque igual lo que hacen se parece también un poquito a lo del Indominus Rex, pero tampoco, porque lo suyo va a ser mucho más dinosaurio que el Indominus Rex, pero también es una modificación genética de la apariencia. Que creo que mezcla también dinosaurios, bueno, no sé, esto es un lío, la verdad, que es que las posibilidades son tantas y el discurso es tan complejo. El CEO dijo que pensaba que no se traerían dinosaurios tal cual hasta unos 50-100 años, pero yo creo que se refería a dinosaurios que se pareciesen ya extremadamente a los antiguos al punto de ser prácticamente ellos según su opinión. Intentarlo creo que lo van a intentar antes y no lo están intentando ya. Y además creo que más empresas, sabiendo todo esto, estarán haciendo cosas por su cuenta que no son oficiales. Si ya pasaba antaño, más ahora sí cabe con todo ese tema de Colossal Biosciences y lo que están haciendo oficial. Pero bueno, la realidad supera la ficción, como siempre. La ciencia ficción hace mucho que es realidad y cada vez más y más y más, cada vez más todo lo que hay en las películas de los 70, 80, 90 está más cerca de la realidad y muchas ya se han hecho realidad hace mucho tiempo. Las videollamadas, por ejemplo. Pero bueno, flipante. Pues estas son las noticias, me parece muy relevante que estas cosas se sepan y creo que no tienen suficiente divulgación, por eso hago este tipo de vídeos.